Y hay algo que nos causa ansiedad, que nos perturba, nos inquieta y hasta nos roba la paz. Es no tener respuesta frente a las interrogantes que nos hacemos. Sin embargo, la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, aunque usted quizás lo ignore, la palabra de Dios tiene todas las respuestas a cada una de nuestras preguntas y muchas veces también en busca de esas respuestas. La desesperación nos lleva a preguntar o a buscar esa respuesta en el lugar equivocado. Los seres humanos no tenemos todas las respuestas. Muchas veces Dios no las da cuando le place, pero Él es el Dios eterno, todopoderoso, el Dios omnisciente, que lo sabe todo y por lo tanto en Él tenemos las respuestas a nuestras preguntas. Pero cuando nos encontramos en situaciones, en encrucijadas, en confusión o en momentos de mucha dificultad, debemos acudir a Él. Y muchas veces Dios guarda silencio porque nos ama, pero su palabra siempre está ahí para responder nuestras interrogantes, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios no confunde, Dios trae paz. Aún en medio de la tormenta más feroz, Dios es el único que te puede dar verdadera paz. Y en Romanos capítulo 8 encontramos varias preguntas que nosotros muchas veces, pero muchas veces nos hacemos y que tienen las respuestas ahí mismo. Entonces, muchas veces por no escudriñar la palabra, por no conocer la palabra, en el momento que nos encontramos en estas situaciones, que estos versículos de Romanos capítulo 8, en sus versos 31 al 36, mencionan por no conocer esas respuestas. Ahí no solamente hay preguntas, sino también respuestas. Nos turbamos, nos desanimamos, dudamos, nos hundimos en el pozo de la desesperación, en el pozo de la depresión. Sin embargo, si tú estás atravesando por alguna de estas cosas que la palabra de Dios menciona en este momento, y estas no son todas las respuestas, hay más, pero debemos escudriñar el libro sagrado para que en cada momento que Dios permita una prueba en nuestra vida, sepamos que hay una respuesta de parte de Dios. No estamos solos. Dios ama enseñarnos, mostrarnos el propósito para el cual Él permite todas las cosas en nuestras vidas. Pero Él no lo va a hacer si usted no lo busca. Entonces, frente a las interrogantes, siempre queremos respuesta. Leemos Romanos capítulo 8 y vamos a leer a partir del verso 31 hasta el 36. Y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Y el apóstol Pablo está hablando en este pasaje, en el verso 28 en adelante, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados y por ende responden al llamado del Señor. Si usted ha respondido al llamado de Dios, que es amarle por encima de todas las cosas, seguirle, servirle, obedecerle, buscarle para conocerle y así poder permanecer en su camino, en su vida no habrá casualidades. En su vida las cosas no ocurrirán al azar, sino que usted entenderá que usted ama a Dios y que todo lo que pasa, por mínimo o grande que sea, Dios lo permite con un propósito. Y es ahí donde muchas veces nos perdemos.
Señor, ¿con qué propósito tú permites esta enfermedad, esta dificultad, este dolor? Y muchos de nosotros decimos, no entiendo, Señor, por qué. Sin embargo, Él tiene propósitos santos, buenos y maravillosos. Dios no se equivoca. Y cuando permite cosas negativas en nuestra vida, lo hace con un propósito maravilloso. Tanto un propósito temporal mientras estemos aquí en la tierra, que es aumentar nuestra fe, llevarnos a Él, como un propósito eterno, que es que alcancemos la vida eterna. A través de todas las luchas y batallas que libremos, el Señor quiere que nosotros seamos, como dice este pasaje, vencedores y podamos obtener lo mejor, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, el apóstol está diciendo que pues diremos a esto, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, que a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios nos creó, nos llamó para que seamos semejantes a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Y esa gloria la vamos a experimentar cuando nosotros estemos allá con Él, en las mansiones celestiales. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está con nosotros y lo prometió, estaré con ustedes todos los días, en todo momento. No lo vemos, no lo sentimos, muchas veces no lo sentimos, a veces sí. El enemigo nos tienta diciéndonos que nos ha abandonado. Sin embargo, Dios ha prometido estar con nosotros y estar por nosotros. O sea, Jehová de los ejércitos es nuestro guerrero, quien nos ayuda y quien pelea junto con nosotros todas nuestras batallas. Entonces dice, si Dios es por nosotros, ¿quién? Aquí está la pregunta. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, en la palabra de Dios encontramos infinidad de versículos que nos dan respuesta a esta pregunta. ¿Quién contra nosotros? Y el salmista David, en el Salmo 27, verso 1, decía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, cuando usted ha hecho de Dios su Salvador, su luz, porque Él es la luz, su Señor, ¿de quién vamos a temer? Si usted está en este momento atravesando probablemente por una batalla espiritual, el Señor nos llama a tener calma, a no temer, a no desmayar, a esforzarnos, como dice el libro de Isaías, esforzaos, Isaías 35:4. Esforzaos, los de corazón apocado, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con pago. La retribución, la venganza es del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que no nos venguemos a nosotros mismos, sino que demos lugar a la ira de Dios. Porque el único juez justo es Dios, que puede tomar venganza contra los adversarios de su pueblo. Entonces, en medio de las batallas de la vida, cuando te estés cuestionando, preguntando, pero si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Esa debe ser la pregunta que debemos hacernos. Pero ¿quién puede estar contra mí teniendo yo a Dios de mi lado? Nadie. No debemos temer porque Dios ha prometido echar de delante de nosotros a nuestro adversario y nuestro peor enemigo con todo su ejército ya fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso dice, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá hacernos frentes.
todos los días de nuestra vida. Porque como Dios estuvo con Moisés, así también está hoy con cada uno de nosotros. Y afirma el apóstol, el que no escatimó a su propio hijo. Oiga, el Señor nos dio todo. El Señor dejó su trono. El Señor envió a su Hijo unigénito Jesucristo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esta es una pregunta que nosotros debemos analizar y que tiene una respuesta contundente y clara. Si Dios se despojó de su trono, de su divinidad, si Dios nos dio su único hijo, ¿cómo va el Señor a abandonarnos? ¿Cómo va el Señor a no darnos todo aquello que necesitamos? No voy a decir que le pedimos, porque nosotros pedimos muchas cosas que no nos convienen y que no están dentro de la voluntad de Dios. Muchas de nuestras oraciones son eso, pedir y pedir y pedir y pedir, sin analizar si esas cosas que pedimos están dentro de la voluntad de Dios y sin dar lugar a que Dios responda conforme a su voluntad. Pero aquí está diciendo, el Dios que entregó a su Hijo es capaz, puede darnos todas las cosas. Y es por eso que vamos delante de Él encomendando nuestra causa, nuestras peticiones a Él, porque sabemos que Él nos ama y que en su voluntad Él nos dará todo aquello que Él ha determinado para nosotros y que nos conviene. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, nos acusan, sin embargo, delante de Dios somos justificados. El acusador, dice la palabra de Dios, es el maligno, el que día y noche va delante de Él. Pero así como va día y noche delante de Él, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que el acusador será echado fuera de nosotros por los siglos de los siglos. Y cuando somos acusados, sobre todo por cosas que no hemos hecho, eso nos causa dolor. Sin embargo, Dios nos justifica porque Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestro corazón. Cuando alguien te acusa, está siendo usado por el enemigo, porque la Biblia dice que el acusador es Él. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros también con no acusar a nadie, porque el que conoce la mente y el corazón del ser humano es Dios. Y en la palabra de Dios dice que estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, oiga esto, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por eso dice, ¿quién te acusa? Si alguien te acusa, pero tú eres una persona fiel a Dios, tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a justificar. Los hombres acusan, pero Dios justifica cuando nosotros somos sinceros con Él y venimos delante de Él con un arrepentimiento genuino. ¿Quién es el que condenará? Mire, nadie puede condenarlo a usted, y mucho menos nadie puede salvarle, porque en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Esta pregunta tiene la respuesta. Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que tiene poder, autoridad para condenar es Cristo. Él fue que murió y Él fue que resucitó. Él pagó el precio por todos los seres humanos. Y cuando usted decide no seguirle, no entregarle su vida, no confiar en Él, no obedecerle, Él tiene toda la autoridad. Él no quiere condenarte. Pero si tú respondes al llamado de Él negativamente, con rebeldía y desobediencia, Él tiene poder para condenarte, para echarte en el lago de fuego eternamente. Pero Él no quiere condenarte.
porque Él también tiene la autoridad y el poder absoluto para salvarte. Y eso es lo que Él quiere, salvarte. Pero para tú poder obtener esa salvación que Cristo ofrece, tú tienes que romper con la carne, con el mundo y hacer un compromiso de obedecer y seguir a Dios. Y optar por la salvación rehusando a la condenación, que es eterna también. Porque cuando partimos de esta tierra y por nuestras acciones y nuestros pecados somos condenados, eternamente vamos a sufrir. Y es un sufrimiento terrible que no se puede describir con palabras. Al igual que la salvación, que es algo extraordinario, que lo que Dios preparó para aquellos que le aman de verdad es algo que tampoco puede describirse con palabras. Pero Jesús murió, resucitó por nosotros para darnos salvación. Y no solo hizo eso, sino que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí, rogando al Padre para que nos justifique, para que nos limpie, para que nos perdone. Pero Jesús está haciendo eso por aquellos que también están clamando, intercediendo, por perseverar, por hacer su voluntad, por obedecerle. Porque aquellos que aman el pecado y aman el mundo, ya ellos mismos han elegido la condenación. Y el verso 35 tiene una pregunta con respuesta que debemos grabar en nuestros corazones. ¿Quién será que nos va a separar del amor de Cristo? Un amor perfecto que echa fuera todo temor. Cuando usted le falla a Dios, usted siente que Dios se va, usted se siente lejos de Dios, usted se siente mal, aunque usted sonría, aunque usted no se lo diga a nadie, aunque usted quiera aparentar otra cosa. El pecado trae dolor, tristeza, oscuridad, condenación. Inmediatamente le fallamos a Dios, sentimos esa separación que duele más que cualquier otra separación. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y vienen esos momentos de ese sentimiento de abandono, el enemigo nos acusa y nos dice, Dios te dejó, tú estás mal. Es el momento para escuchar la respuesta de Dios. Y el Señor está diciendo, no solamente dice que quién nos separará del amor de Cristo, y hay varias cosas que menciona este versículo. Dice, ¿será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será la persecución? ¿El hambre o la desnudez o el peligro o espada? No. En la tribulación te pueden dejar tus amigos, tus familiares, pero Dios no te dejará. En el hambre también te pueden dejar. En la persecución todo el mundo se puede ir. En el peligro también. No todos son amigos, no todos son leales. Pero hay alguien que no te va a dejar ni en la tribulación, ni en la angustia, ni en la persecución, ni en el hambre, ni en la desnudez, peligro, espada. En ningún momento te va a dejar. Y es el amor de Dios. Un amor perfecto que tú no puedes igualar ni comparar con el amor de los seres humanos. Se parece al amor de la madre, pero no es igual tampoco. Porque las madres aman, pero no son perfectas. El amor de Dios es perfecto y ninguna tribulación, ninguna angustia, ninguna persecución, ninguna desnudez, peligro, espada, hambre, nada te podrá separar de Él. Como está escrito, dice el verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, y aquí está la respuesta a todas las preguntas. Antes, en todas estas cosas, en el peligro, en la persecución, en la tribulación, en la angustia, en la acusación, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no es una cosa. Y la victoria verdadera solamente está en Cristo Jesús. La victoria es Cristo. Si tienes a Cristo en el trono de tu corazón, tú ya eres más que vencedor. Todas estas cosas van a venir, estamos en la tierra
y vamos a ser perseguidos, y vamos a tener momentos de escasez, y vamos a tener persecución, y vamos a tener hambre, y vamos a pasar por muchas cosas. Pero si Cristo es el centro de nuestra vida, Él ha prometido que nos dará más que la victoria por medio de Él. Y por ende, el verso 38 es una afirmación que tú y yo tenemos que tener bien clara y que tú y yo en todo momento debemos confesar. Yo diría que todos los días. Por lo cual estoy seguro. Y ahora yo te pregunto, ¿estás tú segura, seguro de esto? Yo lo estoy. Dice, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, aleluya, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyo esta palabra recordándote que lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y la Biblia responde qué es el pecado. Y podríamos decir, así en resumen, que pecar es desobedecer a Dios, lo que Él ha establecido en su palabra. La mano poderosa de Dios no se ha cortado, pero nuestros pecados hacen que Él tenga que apartarse, porque Él es santo. Pero si tú estás viviendo una vida consagrada a Dios, una vida de obediencia, si tu corazón y las intenciones de tu corazón son hacer la voluntad de Dios, la maravillosa voluntad de Dios, entonces no hay cosa creada, no hay adversario, no hay condena, acusación, enfermedad, no hay nada en este mundo que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que cuando el enemigo venga a decirte que Dios te dejó y tú entiendes que tú estás bien delante de Dios, que Dios te conoce, que tú le estás obedeciendo, entonces ahí está la respuesta. Dios está conmigo porque nada ni nadie puede separarme de Él. Recuérdalo en todo momento. Si estás en Cristo Jesús está contigo en todo momento y en toda circunstancia. Y Él es el que nos da la victoria.